Aleluya, gloria al Señor. Quiero invitarte a que ores conmigo en esta noche. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros te pedimos que nos permitas llegar a ser un pueblo grande, un pueblo fuerte, un pueblo abundante, un pueblo próspero, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y un pueblo santo. Señor, permítenos que de tu mano este año vayamos a una estación de grandeza, crecimiento y riquezas. Permítenos esperar milagros y no tragedias. Aliméntanos con tu palabra, Señor. Fortalécenos, bendícenos y vivifícanos por medio de ella, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora yo desato la bendición sacerdotal sobre tu vida, Iglesia Maranata Yarumal, y toda persona que está conectada a esta transmisión. Que el Señor Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y la iglesia del Señor dice amén, amén y amén. En uno de los viajes del apóstol Pablo por toda Europa y por toda Asia, se encontró con una realidad en la ciudad de Atenas. Y la realidad fue esta. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido. Escúchame lo que quiero empezar diciéndole esta noche. Nosotros no podemos ser atenienses en nuestra fe. Vuelvo a repetir eso. Nosotros no podemos ser atenienses en nuestra fe. El hecho de que muchos cristianos estén padeciendo en manos de espíritu de temor, el hecho de que muchos creyentes estén padeciendo en manos de espíritu de depresión y de desilusión, me dice a mí que no conocen el Dios a quien adoran. Acabamos de cantar, acabamos de alabar, acabamos de bendecir a nuestro Dios, al Dios de la Escritura. Pero yo no puedo tener una fe firme, yo no puedo tener una fe poderosa en un Dios desconocido. ¿Sabe qué le pasa a mucha gente? Que están operando en la actitud y en el espíritu de los atenienses. Los atenienses le hicieron un altar al Dios que ellos no conocían. Bueno, yo te invito a que no le hagas un altar a un Dios desconocido. Yo te invito todos los jueves a que me acompañes para que juntos adoremos, exaltemos, pero más allá que eso, conozcamos al Dios de la Escritura. Si tú me preguntas a mí, Pastor Gabriel, ¿a qué Dios adora a usted? ¿A qué Dios le canta a usted? ¿A qué Dios le sirve a usted? Yo te voy a responder: al único Dios verdadero, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro amado Salvador, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y el Dios que se nos revela por medio de la palabra. Estamos en la serie los jueves de razones para creer en Dios. Y en esta noche voy a hablar de la sexta razón para creer en Dios: su omnipresencia. Los atributos de Dios, que es lo que venimos estudiando jueves tras jueves, no solo son razones para creer en Él, sino razones para vivir para Él. Escucha eso, lo que te estoy diciendo en esta noche. Los atributos de Dios no son razones solo para que creas en Él, solo para que creas que Dios te va a sanar si estás enfermo, o para que creas que Dios te va a prosperar si estás pobre. No. Son razones mucho más allá de creer en Él. Son razones para vivir para Él. Su grandeza, perfección, eternidad, autoexistencia, omnipotencia y hoy su omnipresencia tienen que ser bases fundamentales y firmes y fuertes para que nuestra fe sea real y poderosa en Dios. Y yo te voy a decir algo de la fe poderosa y real en Dios. Es una fe que no es egoísta, es una fe que te lleva a la rendición. Cuando yo conozco a Dios, a quien le canto, entonces yo voy a llegar a esforzarme y a actuar en su voluntad. El gran problema que tenemos es un problema de conocimiento. A.W. Tozer dijo unas palabras que estremecen mi espíritu. Él dijo: ninguna nación y ninguna civilización se coloca por encima del concepto que tienen de Dios.
Si tú y yo no conocemos al Dios a quien le acabamos de cantar, tú y yo sufriremos las mismas consecuencias que sufrieron los atenienses, y las mismas consecuencias que sufrieron aquellos aldeanos samaritanos. ¿Sabe qué le dijo Jesús a la samaritana? Ustedes adoran a un Dios que no conocen. Yo no quiero adorar a un Dios que no conozco, porque yo no me quiero ver viviendo una vida completamente fuera de la voluntad de Dios. Y yo no puedo vivir una vida conforme a la voluntad de un Dios que yo no conozco. Por eso seguiré predicando jueves tras jueves cada atributo de Dios revelado en la Biblia. En esta noche, por medio de 3 lecciones, deseo que veamos este maravilloso atributo divino de la omnipresencia. En primer lugar, vamos a entender lo que significa la omnipresencia de Dios. En segundo lugar, entendamos las implicaciones de esta omnipresencia para nuestra fe. Esta es la parte del mensaje que es más poderosa para usted y para mí. Y en tercer lugar, tengamos en cuenta 3 promesas que por su omnipresencia solo Dios puede hacernos. Voy al primer punto de esta noche. En primer lugar, entendamos lo que significa la omnipresencia de Dios. Así como Dios es ilimitado o infinito con respecto al tiempo, escuche esto, así como Dios es ilimitado o infinito con respecto al tiempo, pues es eterno, el tiempo no lo limita, porque Él es eterno, y eso ya lo estudiamos. Lo es con respecto al espacio. La infinitud de Dios y lo ilimitado de Dios con respecto al tiempo tiene que ver con su eternidad, pero la infinitud de Dios y lo ilimitado de Dios con respecto al espacio se llama omnipresencia. A este atributo de la naturaleza de Dios se le llama omnipresencia. La omnipresencia de Dios se puede definir como sigue: Dios no tiene tamaño. Escuche esto, la omnipresencia de Dios se puede definir de la siguiente manera: Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales, y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser, y sin embargo puede actuar de diferentes maneras en diferentes lugares. Repito eso, que yo sé que a algunos les pasó como un avión por encima. Dios no tiene tamaño ni tampoco tiene dimensiones espaciales, y está presente, Dios está presente en todo punto en el universo, en todo lugar en el universo, con todo su ser. No es que una parte de Dios esté en Marte, otra parte está en Júpiter y otra parte está aquí en la Tierra. No. Dios es uno solo, y Él está presente en todo lugar del universo con todo su ser. Y sin embargo, Dios actúa de diferentes maneras en diferentes lugares, y eso lo vamos a estudiar esta noche. Esta definición es muy importante para cada verdadero creyente. Básicamente, en esta definición podemos llegar a entender que no podemos en manera alguna medir a Dios. Usted no puede medir al Señor. Por eso la Biblia dice: y su grandeza es inescrutable. En otras palabras, no hay forma de medir a un ser como Dios. No hay forma ni de medirlo ni de limitarlo. Por eso todos esos pastores que dicen: quítele los límites a Dios, usted no sabe lo que está diciendo, con todo respeto. Nadie puede limitar a Dios. Pero en Nazaret Jesús no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad. La incredulidad de los de Nazaret no lo limitó. Él castigó la incredulidad de los de Nazaret por no hacer ningún milagro allí. Esa es la verdadera situación que pasó en Nazaret. Dios no tiene tamaño y tampoco dimensiones espaciales. Es decir, Él no es alto ni bajito, Él no es gordo ni flaco, Él no es inmenso o no es profundo. Dios no se asemeja a nada de lo creado. ¿Sabe por qué hacer muñecos que representen a Dios y prenderles vela es un pecado llamado idolatría? Porque no hay nada en la naturaleza que se pueda comparar o asemejar a Dios. Por eso en reiteradas oportunidades, por medio del profeta Isaías, Dios le decía al pueblo de Israel: ¿a qué me haréis semejante? Wow. Tenemos un Dios ilimitado, y tenemos un Dios que no responde a nada, o nada de la naturaleza se asemeja a Él. Cuando la Biblia habla del brazo de Jehová, cuando la Biblia habla de los ojos de Jehová, cuando la Biblia habla del rostro de Jehová, cuando la Biblia habla de los pies del Señor, lo que está usando es un lenguaje antropomórfico, es decir, un lenguaje humano
para que nosotros tengamos una idea de lo que es Dios. Pero Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para mentir. Dios no es hijo de hombre que se retracta. Wow, claramente ya esta realidad de que no hay nada con que compararlo lo coloca en una categoría superior a todo lo creado. Y yo quiero que usted por favor entienda esta predicación, y si usted no la entienda, pues vuelva y escúchela hasta que se le grabe en su corazón. Usted no puede en su mente limitar el poder de Dios, y usted en su mente no puede limitar la omnipresencia de Dios, porque no hay un lugar, y eso lo vamos a ver más adelante, que lo pueda limitar a Él. Dios está al mismo tiempo en el cielo y en el infierno. Dios está al mismo tiempo en China y en Yarumal. Dios está al mismo tiempo bendiciendo a unos y juzgando a otros. Wow. Además, Dios no está en partes por el universo. Lo que ya le dije, la definición nos asegura que Dios tiene la capacidad, Dios tiene la capacidad única de estar completo en todo lugar al mismo tiempo. Pastor, no entiendo, porque estamos hablando de Dios, y Dios no se puede medir con tu mente, y Dios no se puede medir con mi mente. No hay tal cosa como que Dios necesita desplazarse a un lugar. No, necesitamos que Dios venga. Dios ya está. Quiero que le diga una cosa: cuando nosotros decimos que Dios no está en un lugar, no es que Dios no está en ese lugar, es que usted y yo no tenemos acceso a la realidad de su presencia. Cuando usted se siente solo, yo me siento solo, y cuando David se sentía solo, y aún sintiéndose así, escribió por el Espíritu Santo: ¿dónde estás, oh Dios? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué estás lejos de mí? ¿Sabe qué es lo que está manifestando ahí la escritura? Que David era un ser humano. Cuando nosotros, escúcheme, cuando nosotros nos sentimos solos y nosotros sentimos que Dios está a miles de kilómetros, no es que Él esté a miles de kilómetros, es que nosotros no tenemos acceso a la realidad de su presencia. Lo que usted y yo tenemos que aprender es a accesar en oración, en humillación, en ayuno a la presencia de Dios. Pero Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado ahí. Dígalo conmigo, diga: Dios siempre ha estado ahí. Por eso yo me río de las conspiraciones, de las teorías conspirativas de internet. Dios tiene el control, y lo vuelvo y lo digo y lo publico: Dios tiene el control. No hay tal cosa como que Dios necesita desplazarse a un lugar, porque sencillamente Dios lo llena todo. Pero aún algo más fascinante sobre Él, que no opera en todo lugar de la misma manera. Él está en todo lugar siempre, siendo perfecto, pero no opera de igual forma en todo lugar. Dios está en el infierno juzgando a los malos, pero al mismo tiempo está en el cielo bendiciendo a los redimidos. Ahora sí, Pastor Gabriel, se me estiró la mente. Que se le estire, porque estamos hablando del ilimitado. Él está en la tierra sanando a unos, bendiciendo a otros y juzgando a otros. Pero todo esto lo hace al mismo tiempo. Eso es omnipresencia. Gloria al Señor. Lo anterior significa que Dios es el Señor del espacio. Por eso el espacio no lo limita a Él. Dios es el Señor del espacio, y por lo tanto no puede ser limitado por este. Hay una razón evidente para esta verdad. Dios creó el espacio cuando hizo la creación material. Génesis 1:1. Génesis 1:1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Wow. En el momento que Dios hizo los cielos y la tierra, ¿qué creó? Creó el concepto de espacio. No existía el espacio hasta que Dios no creó los cielos y la tierra. Y antes de crear los cielos y la tierra, ya Él era. Wow. No había espacio y ya Él era. Por eso el espacio no lo limita ni lo controla. Moisés le recordó al pueblo de Israel el señorío de Dios sobre el espacio. Deuteronomio 10:14. Vea, Deuteronomio 10:14. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos. Todo el universo le pertenece a Dios, la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Me vas a decir a mí que este Dios que gobierna sobre los cielos y sobre todo el universo y que es dueño de la tierra no va a gobernar tu vida, no va a gobernar tu situación? ¿Qué te pasa, cristiano? Tú tienes un Dios sobrenatural, maravilloso, grande, poderoso, altísimo, gloria a Dios. Y te voy a decir una cosa:
Esto no es solamente algo teológico, esto es vida, gloria a Dios. Esto es lo que produce confianza en mí de que Dios tiene el control de toda esta situación. Yo sé que todo esto nos hace sentir un poco incómodos. ¿Por qué? Pues no hay un lugar donde usted y yo podamos estar fuera del alcance de Dios. Pastor, yo me siento solo, me siento sin el Señor. Usted se siente así, pero no está así. Dios está ahí y estará siempre a su lado. Y esto lo tiene que reconfortar a usted. Para nosotros como creyentes, esta revelación de la omnipresencia de Dios produce confianza, produce temor reverente y produce fortaleza, que es gozo. ¿Por qué produce confianza? Porque no hay una circunstancia por la que usted y yo pasemos donde Dios no esté con nosotros. ¡Wow! ¿Por qué produce temor reverente? Porque tenemos que caminar con pies de plomo, sabiendo que los ojos del Señor contemplan toda la tierra y contemplan nuestras vidas. Por eso es una tontería ser un hipócrita. Por eso es una tontería esconder su pecado. ¿Sabe por qué? Porque yo no lo veo, la iglesia no lo ve, pero Dios lo está viendo. Aleluya. ¿Y sabe por qué es gozo y fortaleza? Porque Dios, al estar conmigo siempre, Él es mi escudo y mi protección. Sin embargo, para los no creyentes, esta misma revelación de la omnipresencia es simplemente aterradora. Esto significa que Dios ha sido testigo ocular de cada pecado cometido. Usted me puede mentir a mí, usted puede justificar su pecado delante de los hombres, delante de Dios no. Jamás se ha hecho ninguna cosa fuera de su presencia. Lo que para nosotros es un misterio, lo que para nosotros está oculto, para Dios no. Esto ciertamente llevó al apóstol Pablo a afirmar, 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. Y aquí está para los que nos han mentido con esto del coronavirus. Aquí está para los que han dicho mentiras en toda esta pandemia y han hecho lo que les ha dado la gana. Lo que dice el apóstol Pablo: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Sabe por qué Dios puede aclarar lo oculto de las tinieblas? Porque Él lo vio. Cuando Moisés mató al egipcio, miró para un lado, miró para el otro, pero a Moisés, como no se le había revelado Dios todavía, no miró para el cielo, y Dios lo vio. Lo oculto de las tinieblas va a ser declarado por el Señor, y Él manifestará las intenciones del corazón. Él manifestará las intenciones del corazón. ¿Qué es lo más engañoso de la tierra? El corazón del hombre. Y quiere que le diga una cosa: Dios está en el corazón de cada persona. Ay, Dios no está en el corazón de los ateos. Dios está en el corazón de cada hombre porque lo formó. No está para salvación, está para juicio. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto es omnipresencia. Esto es omnipresencia. Para los cristianos, confianza, temor reverente y gozo. Para los incrédulos, un juicio aterrador. Dios ha sido testigo de tu pecado. ¿Me estás escuchando? Dios ha sido testigo de tu pecado, pero Dios también ha sido testigo de tu bondad. Por eso, cuando vayamos a juicio, Dios no necesita fiscales que te acusen, porque Él fue testigo ocular de tu vida. Una vez entendido la omnipresencia de Dios, pasemos a nuestra siguiente lección. En segundo lugar, entendamos las implicaciones de esta omnipresencia para nuestra fe. ¿Qué implica que Dios esté presente con todo su ser en todo lugar? ¿Y qué implica para el creyente esta omnipresencia? Tres cosas. La omnipresencia nos ofrece tres realidades que, al ser entendidas y aplicadas a nuestra vida, edifican y fortalecen nuestra fe. Primera realidad: Dios está presente en todo lugar. Leemos en Jeremías lo siguiente, Jeremías capítulo 23 versículo 23 y 24. Lea lo que ahí le aparece en la pantalla. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? Para los que creen que porque no nos estamos congregando en un templo, la iglesia ha dejado de existir. La iglesia no ha dejado de existir, porque la iglesia no depende de los templos. Antes de que la iglesia tuviera templos, antes de que los cristianos fuéramos a un templo, la iglesia existía, mi hermano. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy también Dios de lejos? Wow. ¿Soy acaso Dios solo de cerca?
¿No soy también Dios de lejos?, afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Tú que estás pecando a escondidas en las tinieblas de la noche, ¿quieres que te diga una cosa? Tú cuando pecas, estás pecando delante de Dios. Es como si tú fueras al mismo trono de Dios, a la misma presencia de Dios, y ahí cometieras tu pecado. Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Tres afirmaciones de Dios, porque en tres momentos el profeta dijo: afirma el Señor y afirma el Señor. ¿Qué afirma el Señor? Que Dios es tanto Dios de lejos como de cerca. Que afirma el Señor que no hay un escondite donde Él no pueda encontrarnos. Y que afirma el Señor que Él es el que llena los cielos y la tierra. ¡Wow! Ese es mi Dios y ese es tu Dios, y no tienes por qué tener temor. Aquí Dios está reprendiendo a los falsos profetas que pensaban que sus palabras o pensamientos estaban escondidos de Dios. Él está en todas partes y Él llena los cielos y llena la tierra. Mi hermano, David expresa hermosamente la omnipresencia de Dios en el Salmo 139, versículos 7 al 10. Va lo que pregunta David: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? Wow. ¿Quién es el que está con la iglesia? ¿Quién es el que gobierna en este momento la iglesia en la tierra? Este espíritu. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? ¡Wow! El Espíritu de Dios es el que manifiesta la presencia de Dios en la tierra. Y David dijo: no se puede huir del Espíritu y no nos podemos esconder de su presencia. Si subiera al cielo, dice David, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, aún en el infierno, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Amado, no hay lugar donde Dios no esté. No hay lugar vedado para Dios. No hay lugar en el universo entero, en la tierra o en el mar, en el cielo o en el infierno, a donde uno pueda huir de la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Por qué no levanta sus manos en este momento y le dice: Señor, yo te alabo, Señor, yo te bendigo, Señor, yo te exalto? Vamos, levante sus manos ahí donde usted está y adórele al Señor y dígale: Señor, tú eres más grande de lo que yo puedo imaginarme. Oh, aleluya. Es por esta omnipresencia que Dios puede decir: yo soy al mismo tiempo Alfa y Omega. Oh, yo soy al mismo tiempo principio y fin. Wow, aleluya. También debemos notar que no hay ninguna indicación de que simplemente una parte de Dios está en un lugar y otra de Él en otro. Es Dios mismo que estaba presente donde quiera que David pudiera oír. No podemos decir que algo de Dios o simplemente una parte de Dios está presente, porque eso sería pensar de su ser en términos espaciales, como si estuviera limitado de alguna manera por el espacio. No, mi amado, parece más apropiado decir que Dios está presente con todo su ser en toda parte del espacio. Eso es omnipresencia, y eso no lo tiene Satanás, y eso no lo tiene ningún demonio, y eso no lo tiene ningún hechicero ni ningún brujo. Eso solamente lo tiene uno, se llama nuestro Dios. Esta primera realidad nos enseña que es imposible estar solos. Tenemos a Dios siempre, en todo momento y lugar. Así, la omnipresencia de Dios edifica nuestra fe. Un cristiano verdadero jamás estará solo. Aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Aunque pases por el agua, yo estaré contigo. Ni el fuego te quemará, ni el agua te ahogará. ¿Me escuchaste, cristiano? No estás solo enfrentando eso. En esta noche yo quiero decirte, por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, no estás solo enfrentando tu situación. Dios está ahí contigo. Estás enfrentando esa enfermedad, pero no estás solo. Dios te está fortaleciendo. ¿Sabes por qué la enfermedad no te ha matado? Porque Dios está contigo. ¿Sabes por qué esa situación no te ha enloquecido? Porque Dios está contigo. Fortalécete en esta verdad. Aférrate a ella y di: el Señor está conmigo como poderoso gigante.
¿Usted por qué cree que el apóstol Pablo dijo: he aprendido a estar bien cualquiera que sea mi situación? Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy preparado. Sé estar saciado como padecer hambre. Porque el Señor Jesucristo, Él es el dínamo de energía que me fortalece. ¿Sabe qué dijo el apóstol? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿sabe por qué él sabía eso? ¿Sabe por qué él tenía esa convicción? Porque él conocía la omnipresencia de Dios. Él sabía que Dios no estaba limitado a un templo. Él sabía que Dios estaba llenando el cielo y la tierra. Voy a la segunda realidad esta noche. No solamente Dios está en todas partes, Dios no tiene dimensiones espaciales. El que Dios no posea dimensiones espaciales quiere decir que ningún lugar puede contenerlo. Wow. El cielo no es una prisión divina. ¿Me está escuchando? El cielo no aprisiona a Dios. Dios no se ve limitado. Dios no se ve limitado ni en el cielo ni en la tierra, porque nada puede existir sin su presencia. No existe un cielo tan grande o un abismo tan profundo que lo limiten. El rey Salomón dijo en su oración a Dios, Primera de Reyes 8:27. ¿Verdad? Lo que se le reveló a Salomón en la dedicación del templo. Primera de Reyes 8:27. Él dice de una forma exclamativa: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Wow. He aquí que los cielos de los cielos. Vio que hay 3 cielos: el firmamento, el espacio sideral y el cielo donde es la morada de Dios. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, no te pueden limitar, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y voy a decir esto con mucho respeto. Yo estoy orando y le estoy pidiendo a Dios que regresemos a nuestra comunión, que regresemos a los templos. Yo estoy orando eso. Pero por favor, no seamos tan ilusos de creer que el Dios o que la iglesia se va a ver limitada o se va a ver truncada la obra de Dios porque usted y yo no asistimos a un templo. No caigamos en ese error. No le creamos esa mentira a Satanás. Sí, vamos a regresar a los templos. Y sí, oremos, ayunemos y busquemos al Señor, como lo puse en mi página de Facebook. Busquemos al Señor. Dejemos de estar hablando mal de los gobiernos. Ay, que los gobiernos están endemoniados. Pues valiente gracia, el mundo entero está bajo el maligno. Eso se le reveló al apóstol Juan hace 2000 años, mi hermano, despierte. Pero quiero que le diga una cosa: nosotros no requerimos un templo para hacer iglesia. Y en eso sí me arraigo. Que regresamos a los templos, regresamos. Y que no regresamos limitados, no lo vamos a hacer, porque Dios va a intervenir. Pero nosotros no necesitamos un templo. Nosotros necesitamos un templo. Ahí no estoy de acuerdo con algunas personas. Nosotros necesitamos un templo para hacer iglesia. Nosotros somos iglesia, con templo, sin templo. Aleluya. Porque nuestro Dios no está limitado a un templo. Oh my God. El que, míreme, el que se va a descarriar sin templo, se va a descarriar con templo. Vuelvo a la predicación, Primera de Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Tremenda revelación la que tenía Salomón. Y también el profeta Isaías lo expresó así, en Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2. Isaías 66, versículos 1 y 2. Jehová dijo así. Está hablando él en primera persona. En el verso anterior estaba hablando el rey Salomón. Jehová dijo así: el cielo es mi trono. Todo el cielo, Dios dijo que es el trono de él, y la tierra el estrado de mis pies. Wow. La tierra es donde pongo los pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Y va lo que dice a continuación: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Esto solo significa una cosa para nosotros: estamos ante el único ser en todo el universo que no conoce limitaciones de espacio.
El cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me han de construir? Nuestro Señor Jesucristo, hablando con la mujer de Samaria, dijo en Juan 4:21: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Vio que no hay lugares especiales ahora de adoración? Me da mucha pena tenerlo que decir, pero no hay lugares especiales. Y yo creo en congregarnos, y nos vamos a congregar. Vuelvo y lo afirmo, nos vamos a congregar. Pero no crean ustedes que la iglesia va a ser detenida por una congregación. Míreme. No espere a que nos congreguemos. Vaya y predíquele a su vecino. Y si está enfermo, ore por él, impóngale manos. Ahí está la iglesia, ahí está el poder de Dios. Mujer, créeme, dijo Jesús, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La omnipresencia de Dios debe producir en nosotros una fe que adora en espíritu y en verdad, no una fe cúltica. Hay gente que necesita un culto para adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa es la mente cuadriculada que tienen. Ellos creen que una canción cristiana es Dios. No, hermano, Dios es más que la canción cristiana. Ellos creen que una predicación es Dios. No, Dios es más que la predicación, aleluya. No una fe que necesita de un lugar para adorar. Haz de tu casa tu templo mientras reabrimos los templos. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? Haga de su casa su templo mientras reabrimos el templo. Y cuando los templos se reabran, yo espero que todos los que están clamando hoy para que volvamos al templo no se pierdan los cultos. Muchos están equivocados pensando que la iglesia del Señor puede ser detenida por el hecho de no estar en un templo físico. Están equivocados. Nuestro Dios está con nosotros siempre, y donde estemos podemos adorarlo y tener comunión con Él. Y alguien puede estar pensando en este momento: pastor, no diga eso, porque entonces la gente no va a querer volver a la iglesia. ¿Quiere que les diga una cosa? La gente que tiene hambre y sed por Dios se va a conectar a las transmisiones hasta que reabramos el templo. Y cuando reabramos el templo, la gente que tiene hambre y sed de Dios irá al templo. Irán con mascarillas, se lavarán las manos, se preservarán, pero irán. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un hombre que tiene hambre y sed de Dios, y a mí nada me va a detener de adorarlo. Lo adoro en mi casa, lo adoro en el templo, lo adoro aquí, lo adoro con 5, lo adoro con 10, lo adoro con 15, lo adoro solo. Olvídese que yo voy a caer en esa trampa de creer que un templo es Dios. Dios no es un templo, Dios es más grande que un templo. Aleluya. Y número 3, tercera realidad: Dios puede estar presente en todo lugar para 3 cosas: castigar, sustentar o bendecir. La omnipresencia de Dios implica que Él mismo, al estar presente en todo lugar, ejecuta su voluntad de acuerdo a su justicia. Hay lugares donde Dios se manifiesta para juicio y castigo de las personas, como lo dice el profeta Amós. Amós capítulo 9 del 1 al 4. Mire la cantidad de lugares que enumeramos. Amós capítulo 9 versículo del 1 al 4. Déjeme, yo me tomo un traguito de esto. Entonces vi una visión del Señor. Está hablando el profeta Amós, quien estaba de pie junto al altar, y dijo: golpea la parte superior de las columnas del templo para que los cimientos se sacudan. Derriba el techo sobre las cabezas de la gente. Mataría a espada a los que sobrevivan, nadie escapará. Ahí estaba Dios en ese lugar para juzgar. ¿Y sabe por dónde empezó? Por el templo. ¿Y sabe por qué? Porque estos judíos hacían cosas impías aún en el mismo templo de Dios. Y va lo que dice en el verso 2: aunque caben hasta el lugar de los muertos, o sea, hasta el infierno, allí descenderé y los sacaré. Ay, nadie se puede escapar de Dios, ni siquiera en el infierno. Aunque suban hasta los cielos, de allí los derribaré. Ya van 3 lugares: el templo, el infierno y los cielos. Versículo 3: aunque se escondan en la cumbre del monte Carmelo, que para los judíos era un lugar de adoración y era un lugar sagrado. Ya van 4: el monte. Allí los buscaré y los capturaré. Aunque se oculten en el fondo del océano. 4º lugar, el océano. Enviaré tras ellos a la serpiente marina para que los muerda.
Versículo 4: aunque sus enemigos los lleven al destierro, ordenaré a la espada que allí los mate. Quinto lugar, una nación desconocida, el destierro, porque estoy decidido a traerles desastre y no ayudarlos. Ningún lugar está privado para Dios. Mencionó 5 lugares: el templo, el infierno, el cielo, el monte, el océano y el destierro. En otras palabras, cuando Dios va a decidir juzgar a algo o a alguien, nada se le esconde, nada se le escapa, porque Él tiene la capacidad de estar en todo lugar. Pero al mismo tiempo, mientras castiga a unos, está presente para sustentar o mantener el universo existiendo y funcionando de la manera que Él quiso que funcionara. En este sentido, la naturaleza divina de Cristo está presente en toda parte o lugar. Dice Colosenses 1:17 que Cristo es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. ¿Sabe quién es el que mantiene unido los átomos y las moléculas que conforman la materia de todo lo que existe? La palabra de nuestro Señor Jesucristo. El autor de Hebreos dijo en Hebreos 1:3 que Dios Hijo es continuamente el que sostiene todas las cosas. ¿Con qué las sostiene? Con la palabra de su poder. ¿Sabes por qué tus átomos y tu cuerpo se mantienen un todo coherente? ¿Sabes por qué la materia tiene este orden? Porque Jesús la sostiene con el poder de su palabra. Esto, hermanos, sencillamente es glorioso, porque al mismo tiempo, mientras que a uno los juzga, a otro los sostiene, a otro los bendice. Y en esta noche nos está bendiciendo a usted y a mí con su palabra. Al mismo tiempo, en otro lugar, está bendiciendo a sus hijos y justos. David lo dijo así en el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí David está hablando no de la presencia de Dios para castigar o sustentar, sino de la presencia de Dios para bendecir. O sea, el mismo Dios, al mismo tiempo, en el mismo segundo, en un lugar juzga, en otro lugar sostiene y en otro lugar bendice. Aquí juzga, aquí sostiene y aquí bendice. Dígame si esto no es glorioso. Aleluya. A decir verdad, la mayoría de las veces que la Biblia habla de la presencia de Dios, se refiere a la presencia de Dios para bendecir. Sencillamente la omnipresencia de Dios nos permite creer en verdad que para el que cree en Él, todas las cosas son posibles. ¿Sabe por qué nuestro Señor afirmó que para el que cree en Dios todas las cosas son posibles? Porque creer en Dios es creer en su omnipresencia. Antes de concluir esta segunda lección, pidamos ahora mismo al Espíritu Santo iluminación para que podamos entender estas verdades. Padre, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Señor, abre mis oídos para poder entender que a ti nada te limita, Señor. Ni el tiempo, porque eres eterno, ni el espacio, porque eres omnipresente. Gracias, Padre. Más que seguro estoy de que siempre has estado conmigo y que estarás siempre con nosotros, Señor, en todo lugar, en todo momento. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria. Vamos a mi tercera lección y estoy terminando. En tercer lugar, tengamos en cuenta 3 promesas que por su omnipresencia solo Dios puede hacernos. Hemos llegado a este punto de estudio con el corazón henchido de esta verdad, pero deseo concluir esta predicación de hoy con 3 promesas que solo Dios puede cumplirnos debido a su omnipresencia. Primera promesa: cercanía permanente. Diga conmigo, diga cercanía. La primera promesa que Dios puede cumplirle a usted y me puede cumplir a mí es que Él va a estar siempre cercanos a nosotros. Deuteronomio capítulo 4 versículo 7. Va a la pregunta que hace el profeta Moisés a Israel: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¡Wow! ¡Aleluya! Olvídate de esa oración de que Dios está lejos. Dios no está lejos, Dios está cerca de tu petición. ¿Me estás oyendo? Dios está cerca a tu petición. Cuando tú oras, Él está ahí presente.
Por eso puedes orar conmigo ahora a las 10 de la noche con confianza. No estamos solos. Dios está de nuestra parte. Va lo que dice el Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Sabe por qué yo creo en la oración? ¿Sabe por qué yo oro? Porque Dios está cercano a mí. Yo no le estoy orando a un Padre ajeno a mí. Yo no le estoy orando a un Dios alejado de mí. Yo le estoy orando a un Dios cercano a todos los que le invocan de veras. Por eso, queremos volver a los templos, oremos. Queremos volver a los templos, ayunemos. Queremos volver a los templos, busquémoslo. Dios va a hacer por nosotros lo que ningún gobierno en la tierra va a hacer. ¿Qué? Regresarnos a nuestra libertad. Número 2, segunda promesa: como Dios es omnipresente, Él está cercano a nosotros. Segundo, como Dios es omnipresente, Dios nos puede proteger. Diga conmigo, diga, su protección. Salmo 46, versículo del 1 al 3. Este salmo sí que me gusta a mí. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Por qué? Porque Él está presente. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque está presente. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aleluya. Que se caiga lo que esté flojo, pero nosotros no vamos a tener temor. Como le dijo Dios al profeta Isaías: sea yo tu temor, santifícame a mí, temiéndome a mí. Ahora, mi mamá Esperanza dijo una cosa que me impactó. Ella dijo: el que tiene temor de Dios no le tiene temor al COVID-19. El que tiene temor de Dios no le tiene temor a Satanás. El que tiene temor de Dios no le tiene temor a las circunstancias. No le tengas temor a tu necesidad, porque Dios está presente para suplirla. Isaías 43, versículo del 1 al 3. Ahora así dice Jehová, creador tuyo Jacob y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Solo Dios te puede hacer esa promesa y solo Dios te la puede cumplir. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Él te puede salvar de los ríos. Él te puede salvar de la llama. ¿Por qué? Porque Él está presente siempre contigo. Así Él está cercano y Él te puede proteger. Y voy a la tercera promesa y aquí termino: su compañía. No solamente Dios está cercano a mí, a mi oración. No solamente Dios me puede proteger de los peligros, Dios está conmigo. Y como dijo el apóstol Pablo: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ya le digo una cosa: que están pidiendo el 30%, que están solicitando el 20%, aunque seamos pocos en número, Dios está presente. Porque Él es omnipresente. Y dice en Mateo 28:20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días, hasta el fin del mundo. Y en lo que a mí respecta, el mundo no se ha acabado. Por lo tanto, Dios está con nosotros. La omnipresencia de Dios es base fundamental para poseer una fe real. Les amo. Y oremos. Padre, te damos gracias por este mensaje. Te pedimos, Señor, que este mensaje no se quede en un mensaje, sino que se convierta en espíritu vivificante de nosotros como tu pueblo. Oramos, mi Dios, para que esta omnipresencia tuya, Señor, se convierta en base fundamental, no solamente de nuestra fe en ti, sino de nuestra rendición a ti. Tú siempre estarás con nosotros, siempre estarás cercano a nuestras oraciones. Tú siempre nos protegerás, no importa lo que suceda, tú siempre nos protegerás. Y por último, Señor, tú siempre nos acompañarás, Señor.
Oh, no estamos solos enfrentando la vida. Oh, porque tú estás en todas partes, Señor. Porque tú eres más grande que todo lo que el hombre conoce, Señor. Y no hay nada con que asemejarte. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Qué bueno es saber que tenemos este Dios omnipresente, para quien es toda la gloria y la honra y la alabanza. Amén y amén. Quiero terminar este mensaje haciéndoles una invitación para que se conecten conmigo hoy, 10 de la noche, para un tiempo de oración, orando las escrituras, orando las escrituras. Así que les amo, les bendigo y mírenme, escúchenme, sea que abran los templos, o sea que no los abran todavía, la iglesia continúa. Diga conmigo, diga, la iglesia continúa. La iglesia continúa. Y nosotros vamos a tener el doble, el triple, el cuádruple de membresía en el nombre del Señor Jesucristo, porque Dios va a salvar a mucha gente en nuestro municipio y vamos a ver la gloria del Señor. Antes de que termine esta transmisión, déjame bendecirte una vez más. Iglesia Maranata Yarumal, que el Señor Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor Jehová alce sobre ti su rostro y coloque en ti su paz. Que el Señor Jehová tenga de ti misericordia y te guarde en todos tus caminos, y que el Señor Jehová coloque su paz sobre ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Les amo mucho. Y si ya esperamos lo más, esperemos lo menos. Ya próximamente, con la ayuda del Señor, vamos a estar congregados juntos. Nos vamos a poder ver, nos vamos a poder amar. Les amo mucho y les bendigo. Les recuerdo una cita divina. Hoy, 10 de la noche, orando las escrituras. Feliz noche.